Muy bien, este era el poema de Trilce, del libro Trilce, en la versión de Luis Bravo. Luis Bravo, ¿estás ahí? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Pablo? ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho perfecto, te escucho perfecto. Bien, yo a vos también. Uh-huh. Buena elección, porque ese es el único track, digamos, de un poema verbal. Uh-huh. Del disco, y para radio es mucho mejor, ¿verdad? Por lo menos para introducirnos en este alternado simultáneo, ¿no? En este alternado simultáneo en que yo decía al comienzo, presentando el disco un poco, que es un desafío para el oyente, ¿no? Siempre es un desafío darle, ¿no? Complementar, buscar otro sentido o co-crear con el que está haciendo la puesta en voz. Sí, en efecto, sí. La poesía fónica o sonora, y en este caso, bueno, además intervenida con instrumentos o efectos, es un universo, digamos, que entra dentro de la experimentación sonora que está en desarrollo en este momento, en el mundo. No diría está en boga, pero está en gran desarrollo. Y generando su propio campo de audición, su claro. propia audiencia de a poco. Claro. Y en verdad, requiere, yo diría que requiere una concentración, ¿no? Es decir, estamos acostumbrados a escuchar la radio o incluso a veces un disco haciendo otras cosas. Y claro, este tipo de sonoridad requiere sentarse a escuchar, como capaz que nosotros, que somos más veteranos, hacíamos antes. Nosotros nos sentábamos a escuchar discos durante horas. Sí, pero lo que pasa con este tipo de sonido también es que estamos acostumbrados, por más que tenemos una gran y amplísima variedad de música en YouTube o en Spotify, pero siempre estamos acostumbrados a una música, a un sonido que está más o menos formateado. Y un poco, digamos, la poesía fónica camina por el pretil e intenta romper con ese formato. Es otro formato. Yo no sé si es que pretende romper, sino que por su naturaleza suena distinto. ¿Me explico? Claro. La naturaleza del poema fónico tiene que ver con lo que Saussure llamaba el significante de la palabra desde el punto de vista, en este caso, digamos, de la sonoridad, ¿no? Uh-huh. Y podría ser de la materialidad de la letra, pero la materialidad de la letra la atiende un campo que es el de la poesía visual, que ya tiene un desarrollo más amplio, porque empezó con Apollinaire, con los caligramas en 1918, un poco antes incluso. Sí. Pero lo que pasó con la poesía fónica es una historia bien interesante y que todavía se está escribiendo, Pablo, porque empezó con el futurismo en realidad y siguió con el dadaísmo. Estamos hablando ya de 1912, ¿no? 1916. Pero durante esa época las producciones no quedaron grabadas. Por ejemplo, de Marinetti hay muy poco grabado y de los dadaístas casi nada. Entonces, esos años, como hasta los años 30, después viene la guerra. Y son muy pocas las grabaciones que quedan históricas de la poesía sonora del principio del siglo en Europa. Entonces, ¿cuándo empieza a irradiarse ese campo? Tardíamente, en la década del 50, digamos. Con suerte. Bueno, llega hasta finales del siglo XX con algunas experiencias pocas en el porque mencionaste el significante, digamos, que sería, digamos, el sonido de una vocal, el significante sería el sonido de las palabras, las vocales, pero como trabaja con ese significante también trata de estirarlo, de intervenirlo, y de nuevo vuelve al pretil a tratar de forzar o tensionar, digamos, y sacar del formato regular, habitual, convencional en el que estamos escuchando. Por ejemplo, igual a mí me llamó la atención que hay un track, el primero, que es un poema visual, o sea, es una versión sobre un poema visual hecho en poesía fónica. O por ejemplo, este track que se llama Soledad, Soledad, y que
y que es el poema Loneliness, ¿no? De Cummings, sí, de sí, Cummings, de Cummings. de Cummings, ¿no? Y está puesto Sí, 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 sí. en voz, no solo por vos, sino por Eisner también, por los dos. Sí, ahí tenemos un trabajo juntos con la voz, exclusivamente con la voz, en una versión muy desafiante, porque hacemos al mismo tiempo, en simultáneo, ¿no? De ahí viene el nombre. Cuando estábamos ensayando este poema, yo, para transmitirle a Federico qué era lo que yo quería hacer, le decía simultáneo, pero alternado. ¿Qué me dice? ¿Qué alternado? El idioma está alternado. Al mismo tiempo yo voy diciendo en español o yo voy diciendo en inglés, creo, y él va diciendo en español. Ajá. En una traducción del poema que hizo Octavio Paz. Entonces, estamos simultáneamente diciendo el mismo poema, que viste que es un solo fonema, el de soledad, el de loneliness, la L, ¿no? Fonema por fonema prácticamente, en inglés y en español. Claro, si vos no lees el librito y no te fijás cómo está escrito y que la nota explica cómo está hecho, capaz que te perdés, obviamente. Por eso pedimos que lo bajen por Bandcamp o por Portal Disc, que pueden ver el libro. Claro. Sí, los auditores pueden ver el libro, y a mí me parece que eso es importante en este caso. Sí, sin duda, pero igual no deja de ser desafiante, como decíamos, para el oyente, y obviamente hay que escucharlo sentado, como decís vos, porque tratar de, digamos, de recibirlo con todos los sentidos, no solamente con los oídos, porque se trata también, de nuevo, al poner un poema que tiene una sola palabra en dos idiomas, se está buscando un choque de sentido para generar otro sentido. Pregunta, Luis, él vive en Santiago de Chile y vos vivís en Solimar. ¿Se juntaron para hacerlo o lo hicieron virtual? No, sí. No, esto fue, mirá que es una producción que empezó, yo creo que Federico vino en diciembre del 2019, se quedó acá en Solimar, en una casa donde pusimos el estudio y nos pasamos, no sé, creo que una semana ensayando, no, improvisando. Claro. Bueno, nuestro trabajo fue un trabajo de improvisación en base a textos míos previos que él quiso ir, a ver, ¿cómo te voy a decir?, interviniendo. Y que yo a su vez le planteé algunos arreglos. Yo hago arreglos para voces y él hace arreglos para música. Y en esa complementación estuvimos en diciembre del 19 y después en diciembre del... Sí, acá dice que comenzó como... Al revés. Sí. Al revés, sí. Por lo menos acá dice que empezó, bueno, trabajan en colaboración desde el 2018, junto a la Orquesta de Poetas. Sí, pero lo que yo te estoy contando... y dice, perdón, dice que fue entre diciembre del 2019 y diciembre del 2020. Grabado en Santiago de Chile y Solimar. Ahí va. Entre diciembre y diciembre. Yo primero fui en diciembre del 19 a Santiago de Chile y él vino en diciembre del 20 a Solimar. Claro, ahora sí, perdón. Muy bien, vamos a escuchar entonces Soledad de Edad, ¿no? Que es Loneliness. Loneliness. E. Cummings. Edad. Octavio Paz. Loneliness. Edad. Inés. Edad. Fo. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122.
na, o, ja, o, inne, edad, a, u, li, na, if, o, fo, ja, ka, a, li, i, fo, i, s, o, inne, na, o, ja, ka, o, eda, a, u, li, na, if, o, fo, ja, ka, on, o, ine, edad, li, i, fo, s, on, ines, s, u, na, o, ja, ka, o, edad. U, na, o, ja, ka, on, edad. Muy bien, este era el disco alternado simultáneo, un disco de poesía fónica que estamos escuchando ahora, que es de Luis Bravo y Federico Eisner, y estábamos escuchando un track que era el dedicado a un poema, una versión de un poema de E. Cummings, el gran poeta de Estados Unidos, en traducción de Octavio Paz. Y bueno, Luis, una de las cosas que trabaja, lo decíamos antes de oírlo, es trabajar sobre el significante, ¿no? Sobre cada una de las letras, e incluso diría yo que genera también un efecto diferente en el tiempo también, digamos. Aquellos que escucharon atentamente esto, yo no sé si todos habrán calculado que dura 4 minutos, casi 5 minutos, ¿no? Digamos, porque el tiempo transcurre distinto, ¿no? Se va como ensanchando. Exactamente. En realidad, puede pasar, y yo recién me pasaba que quería que terminara de una vez. Porque, pero es la soledad y la loneliness. Pero
exacto, pero la mirada de la hoja cayendo, Ujú, ¿verdad? Que eso es todo el poema, ujú. ¿no? Todo el poema es Una hoja que cae. el título, Ujú, que es Loneliness, ¿no? sí. O Soledad, Y a leaf falls. Ali Falls, sí, sí, sí. ¿Está? Cae una hoja y está escrito con una Una hoja de hierro. letra por cada letra conforma un verso, porque está escrito en vertical, cada letra va debajo de la otra, ¿me explico? Con un espacio. Y la traducción también, por supuesto, que es soledad, una hoja cae, nada más. Eso es todo el poema. Claro, en alternado simultáneo, porque le invocaste bárbaro porque el disco se llama Alternado Simultáneo por el arreglo que hicimos en Mira, este por poema, por este tema, por este específicamente. tema. Ujú. Por este tema, porque yo no lograba explicarle a Federico, como te decía, anecdóticamente, ¿no? Qué era lo que estábamos haciendo en los dos idiomas, hasta que le dije es alternado, pero simultáneo, en los dos idiomas, y después lo vamos internalizando y vamos cruzando en los dos idiomas los fonemas. Claro, por ejemplo, ahora te estaba escuchando y cuando dije de que el sonido que nosotros estamos acostumbrados a oír está formateado, también está formateado por el soporte y la plataforma en la que estamos escuchando. O sea, estoy seguro Ajá. que oír este track, este tema, en mi casa, de hecho yo lo escuché hoy, estaba haciendo otras cosas, no Claro, me pareció sí. tan largo como me pareció ahora en el aire, en la radio y en un contexto totalmente distinto. Exactamente, por eso te decía, yo estaba deseando que terminara, porque como yo también tengo sentido de radio, digo, Exacto. la gente en la radio Sí, es sí. como cuando Berman, ¿te acordás en aquella película, nos hace esperar un minuto? Ujú. Hay una película de Berman en la que detiene todo un minuto y te parece eterno Claro, en el cine. Sí, es así porque es otro contexto y es otro recorte del tiempo. En el cine, por ejemplo, ya que ponías ese ejemplo, pero también se puede poner en la ficción en novelesca o en el teatro incluso, el tiempo está recortado de otra forma porque es ficción. Entonces la ficción, y bueno, y la radio también es una ficción. La radio es una ficción también, o una plataforma donde tiene sus códigos. Y está registrado y limitado hasta en la industria. La anécdota es bien interesante. Este disco ahora está en todas las redes. Está desde Spotify, pasando por Bandcamp, Portal Disc, Amazon, etcétera, ¿no? Sí. Pero la anécdota es el primer agente al que le llega, ¿está? Dice, no, las plataformas, hay dos plataformas que no aceptan este tipo de sonido. Y nos la rechazaron. ¿Y cuáles eran las plataformas? Era Spotify, Amazon, etc. Pero pero entraron por otro lado, por otro agente, no sé si me explico, porque uno no va directamente a la plataforma, hay agentes intermediarios, digamos. Y entramos por otro agente, esto lo hizo Federico, y al otro agente se lo aceptaron, pero al primero no. Mirá vos. Porque es un sonido que está muy por fuera de la estandarización que se escucha en esas plataformas. Exacto, sí. La palabra es esa que acabas de decir, yo decía formato, la estandarización, y bueno, la idea también de, digamos, como todo, disciplina artística o todo intento artístico es, bueno, o romper los límites o por lo menos caminar por el pretil de esos límites, por lo menos, ¿no? Tratando de forzar lo que está dicho, forzar a entrar en lo no dicho, ¿no? Que es muy difícil de entrar también en lo no dicho. Sí, es verdad. Igual nosotros también tenemos acá es como un trabajo, como verás, muy pautado, me explico, a nivel fónico.
esto no es nada improvisado. No, no, claro, está claro. Está claro que está súper pautado. Tiene su propia lógica, es obvio, una lógica como interna. como una composición, digamos, Sí, ¿no? sí, Como sí, si fuera sí, una composición musical, pero con las voces. Ujú. Sí, bueno, y en Con esto dos idiomas. Claro, y en esto justo, Con digamos, dos. no tenía tanta intervención sonora o musical de Federico Eisner. Vamos a escuchar ahora este track que se llama Las Voces, precisamente, y que, bueno, Mira. que esta es una versión, ¿no? Del poeta John Pero- Bennett, ¿no? ¿Te lo cuento después que lo escuchemos o antes? Vamos a escucharlo y después vemos esta Y versión te cuento. de este Ahí poeta llamado John El Bennett, poema de John Bennett. Ahí que va. pasó por la máquina de pensar, bueno, es un colega tuyo y que vive ya en Estados Unidos. ¿Cómo Y no? bueno, pasó creo que dos Gran veces. amigo, gran poeta, gran experimentador. John Un gran Bennett, experimentador, muy sí, querido. sí. Vamos a escuchar las voces. Avo. Lavo. Lavo. La voz. Viaja el llanto en trenes subterráneos. La sombra, ojo. Se siente la sangre de Vidrio caer. Una basura de risa. la voz. Se siente la sangre del La sombra. La boazón de vidrio. viaje de llanto. Estrenes la risa. La ops de basura subterránea. La ombra azura, lavo la sangre. Al caer se siente llanto y vidrio, hoz de trenes, de horror, risa, sabura de renes, ente de hidrio. Avo el llanto al reac la risa, viajo el ojo y langre at ros. Muy bien, estas eran las voces, el track que estamos escuchando, un tema de alternado simultáneo, una versión del poeta de un poema de John Bennett, ¿no? Sí, la anécdota de producción de este poema es interesante, porque tiene que ver con el azar objetivo, ¿no? Aquel concepto de los surrealistas. Estábamos en 2020 grabando en Solimar, con Fede de esos días que te conté, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Y llega un WhatsApp de John Bennett que me manda y me dice que acababa de terminar de leer mi libro La voz y la sombra, que se había publicado en Estados Unidos y que nunca llegó acá porque estábamos en plena pandemia, que es un libro bilingüe. Se llama La voz y la sombra, Voice and Shadow, etc. Y que a partir de la lectura del libro había escrito este poema, que era un collage clarísimamente de palabras, imágenes, versos, de todo el libro. Él había tomado fragmentos y había hecho un collage de los que él hace, pero él no solo hace un collage de palabras, sino que después va transformando las palabras en letras, ¿no? Y conformando con el corte de las letras otras palabras inventadas, digamos, que son al final del poema, vos estás escuchando otro idioma. Uh-huh. ¿Me explico? Sí, sí, es sí, otro sí. idioma, no, Es otro idioma. no, Sí, sí, no sí. es nuestra lengua, es un idioma que se crea a partir de los fonemas, ya de palabras que él va... A ver, no es un collage de palabras, es un collage de fonemas, no sé Claro. si me explico. Sí. Llega sí, más, sí. más adentro el collage. O sea, tiene que ver más Más- todavía con lo significante y menos con la significación, por decir de alguna forma. O genera otra Perfectamente significación. dicho. Claro, claro. Perfectamente Pero de dicho. todas formas Sí, me sí. acordaba, digo, sobre todo cuando escuchamos lo de soledades o loneliness, que Elisa Bloch de Beer habla cuando a la gente que traduce, dice como ninguna palabra corresponde a la otra, o sea, loneliness no corresponde a soledad exactamente en ningún idioma, porque son recortes distintos de la realidad, y ella decía Exacto. que
que en esa diferencia que hay entre loneliness y soledad, ¿no? O entre caballo y horse, por ejemplo, ¿no? Incluso que en la propia lengua, en castellano no existen los sinónimos. Decimos, no es lo mismo decir can que perro o caballo que equino. Parcelan distintos significados, distintas parcelas de significados. Exacto. Ella decía que en las diferencias entre, por ejemplo, loneliness y soledad, por ejemplo, se podía hablar de una mirada de intraducción, dice, que hay una traducción interna. Intraducción es la mirada que tiene el traductor y que ve esa diferencia o ve cómo se solapan. En fin, es una cosa que se me había ocurrido ahora mientras te estaba escuchando. Alternado pero perfectamente, porque estamos hablando de la maestra mayor que tenemos en el Uruguay, del análisis más fino a nivel lingüístico, que es semiótico, la profesora Lisa Bloch de Behar. Lisa Bloch de Behar, nada menos. La mejor profesora que tuve jamás. Yo también la tuve como todos profesora. Mis estudios. Es inolvidable, yo la tuve en ciencia de la comunicación. Inolvidable. Yo la tuve en lingüística y en teoría literaria en el IPA, y era una fiesta de inspiración escuchar las clases de Lisa Bloch. Una fiesta de inspiración poética, incluso. Yo diría que escucharla para mí era un festival del pensamiento, porque iba pasando de una a la otra. Era realmente, era algo que estaba creándose en ese momento, ¿no? Era obvio que ella Pero del pensamiento que se aplica a la poesía también. Sí. Todo esto que ella explica es una explicación muy buena para la poesía fónica. La voy a tener en cuenta. Sin duda. Contame de dónde la sacás, dónde la cito, es muy buena. Después te voy a decir el libro. Sí, pero está muy bien porque tiene que ver con este trabajo, que tiene que ver con el tema de la poesía fónica, demostrando una vez más que digamos que el idioma, el lenguaje no es transparente, no es natural, sino que son construcciones humanas. Exactamente. Es arbitrario. Es arbitrario y es construido, socialmente, obviamente, ¿no? Entonces, la relación entre el significante y el significado es arbitraria, decías. Sí, por supuesto. Pero quiero decir que al demostrar que es construido, es también demostrar que estamos siendo normalmente sujetos de una estandarización, como decías vos, de un formato, como decía yo, que uno cree que ese es el normal, y está construido también, está construido. En fin, Luis Bravo, alternado simultáneo, queda planteado acá, quedó presentado, está linkeado en el blog de La Máquina de Pensar. También pueden ir a Bandcamp, a Discos Bandcamp directamente, discospm.bandcamp.com. Te mando un abrazo grande, che. Muchísimas gracias, Pablo. Una preciosa conversación para este disco. Gracias. Chau. Preciosa conversación para este disco. Gracias. Chau. Preciosa conversación para este disco. Gracias. Chau. Preciosa conversación para este disco.